coincido con Ricardo. Acá el tema es cómo interactúa, digamos, si es una misma cosa cada vez más, cómo el conocimiento. Acá en Palpalá, que era una ciudad industrial, muchos de los técnicos eran de mucha capacidad. Se dio, por ejemplo, que esos técnicos, muchos viajaron a Buenos Aires, al sur, a la Pampa Húmeda, y se desarrollaron ahí como técnicos. Aprendieron muchísimas cosas. No sé quién tiene el teléfono, el micrófono abierto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Vos. Desarrollaron esos técnicos y cuando volvieron con sus ahorros, constituyeron empresas. Tienen sus pequeñas empresas acá y son bastante exitosas, digamos así. Digamos, ahí está muy íntimamente relacionado, se armaba, tenía muchas más posibilidades de éxito aquel que tenía una buena formación profesional, pero que había adquirido ciertas competencias emprendedoras cuando hizo el trabajo, o pasó a conocer el mercado, o pasó a conocer proveedores, o pasó a conocer clientes, le encontró la vuelta al tema. Acá nosotros tenemos casos de que eran trabajadores de una empresa y se dieron cuenta que había un producto que la empresa le compraba afuera, en otra provincia, o lo importaba, y dice, ¿por qué no puedo empezarlo a fabricar yo? Seguía como empleado en la empresa, pero comenzaba a producir afuera. ¿Por qué? A partir del mercado en este caso. El conocimiento del mercado era un producto relativamente fácil de hacer, y contrataba gente para hacerlo y terminó siendo una empresa importante, digamos. En este caso estoy hablando de bolsas especiales para la industria minera en especial, para la industria de alimentos, etc. Es decir, ahí hay una relación íntima, digamos, entre la formación profesional y el emprendedor. En otros casos es al revés, comienza como emprendedor y va aprendiendo el oficio. Entonces, ahí es donde nuestro mecanismo del proceso formativo hace que coincidan los aprendizajes profesionales de su actividad y se va fortaleciendo las otras capacidades emprendedoras que tiene para realizarse. La economía popular, como dice Ricardo, es una realidad. Nosotros acá en Jujuy el 50% de los trabajadores es de la economía popular. Es decir, estamos diciendo que entre la suma de trabajadores del Estado y del sector privado, nosotros es la economía popular. Y como dice alguien que está siguiendo el chat, está siguiendo este conversatorio, dice que está invisibilizada, que ese es un gran problema. Le cuesta al Estado reconocer a la economía popular. ¿Por qué le cuesta reconocer, Ricardo? Porque la economía popular no le fue a pedir nunca nada al Estado. Se la arreglaba sola, tiene una gran capacidad de resiliencia, la peleaba sola. Yo conozco cientos de historias de gente que hicieron crecer, estudiar a sus hijos, desarrollar a su familia, mejorar sus viviendas, haciéndolo con la autogestión de su trabajo. Entonces, no tenía ninguna relación, ni muchas, no tienen relación. Ahora se empezó a hablar de la economía popular. Yo le decía a alguien el otro día, fíjate que cuando hubo que inscribirse para el IFE, en 3 semanas se inscribieron 11 millones, pero cuando se están inscribiendo para la economía popular van 2 semanas y se han inscrito apenas 100.000. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a eso y tiene miedo de blanquearse, no sabe, porque el Estado tiene tendencia más a regular y a controlar que a promocionar. ¿Nosotros qué hicimos acá? Nosotros nos dedicamos a promocionar. Nunca me preocupé por registrar a nadie, digamos así. Más es por conocerlos, ir al lugar donde están produciendo y conocerlos. Entonces, hay una íntima relación entre la formación profesional
sea que venga el emprendedor de la formación profesional, o sea al revés, que la formación profesional hay que meterla al emprendedor, digamos. En eso es que nuestra institucionalidad ayuda, porque como dice el Papa, ¿no? Vos cuando primerías, dice, ¿a quién elegís a ayudar? Nosotros elegimos ayudar a la economía popular. Después dice, ha visto que te dice que hay que involucrarse. Cuando nosotros decimos involucrarnos, no es ir hasta la orilla del agua, es meternos en la profundidad, es involucrarnos e ir a cambiar cosas, digamos así. Y el tercero te dice acompañar. Si vos no acompañás, acompañar es crear institucionalidad más permanente, es innovar, es buscar nuevas formas de hacer administrativamente del Estado. Nosotros hacemos descentralizado para conocerlo bien y después no tener que pedirle ningún papel raro, sino pedirle el DNI, porque ya lo conocemos al emprendimiento. Entonces, ese cambio de la burocracia, tenés que desarrollar un nuevo sistema administrativo para la economía popular. ¿Por qué son exitosos los bancos de microcrédito? Porque en base a la confianza y porque la plata está en el momento oportuno. Porque la plata está cuando lo necesita el emprendedor. Por eso funciona el banco de microcrédito para la economía popular. Bueno, el Estado tiene que ser capaz de descentralizar o de hacer mecanismos administrativos que den respuesta en ese sentido, ¿no? Eso yo creo que es un gran desafío que tenemos. Bueno, no quiero monopolizar la palabra, digamos, así que también compartimos con Ricardo. Sí, esta cuestión de la invisibilización para nosotros también es un tema también común, digamos, cuando nosotros empezamos a ver algunos, a partir de analizar sistemas de información que nos daba el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Producción en la provincia, la verdad que cuando uno empieza a ver los volúmenes y los datos, la verdad que uno prácticamente el 20-25% de la fuerza laboral en la provincia de Buenos Aires es economía popular. Digo, y esto hay que atenderlo, digamos, de alguna manera. Y la verdad que es todo un desafío desde el punto de vista de cómo construir esos instrumentos que decía Rubén, ¿no? Que obviamente nos excede a nosotros desde el punto de vista educativo y de la formación profesional. Digamos, nosotros tratamos en lo posible, digamos, jugar con esta lógica, digamos, implantar un dispositivo más de articulación interinstitucional, esto que les comentaba, que tiene que ver con esto. Nos articulamos interinstitucionalmente con distintas áreas. Por ejemplo, el Ministerio de Producción tiene un área de economía popular, el Ministerio de Desarrollo Social también, para promover todo el tema de economía popular. Nuestro rol ahí en esa interinstitucionalidad, nosotros tratamos de mantener la especialización en lo que más sabemos hacer, en lo que mejor sabemos hacer, que es la formación. Digamos, por supuesto que en esa articulación, porque me parece que es un problema complejo, no podemos abarcar nosotros desde la formación profesional, porque nos excede el tema de los créditos, el tema, estas políticas que justamente dice muy bien Rubén, que hay que estimular y que hay que promover, a nosotros nos excede desde el punto de vista de nuestra competencia como dirección de formación profesional. Entendemos que tienen que desarrollarse y nosotros tenemos que estar articuladas con ellas. Lo que sí nosotros, me parece, lo que sí tenemos que mejorar, y esto también es una cuestión más de orden nacional, es justamente empezar a tener una mirada, ser parte de este proceso de visibilizar la economía popular como un área estratégica, como un área que es parte, que llegó para quedarse, digamos, que no es una situación de transición, justamente es eso. Este es el esquema anterior, el paradigma más económico más anterior. Entendemos que no es de transición, es justamente es un campo del mundo del trabajo, del desarrollo socioproductivo que tenemos que contemplar, que tenemos que fortalecer desde el punto de vista de su productividad, lo que decía antes, su productividad, su vinculación con la esfera mercantil, con las condiciones de trabajo, la mejora de los ingresos de los trabajadores. Esto me parece como que es clave, ¿no? Y lo más importante para nosotros es esta idea de cómo ese campo es desafiante para mejorar y producir pertinencia de la educación profesional, que la formación que hagamos tenga un sentido para resolver problemas, tanto formativos como tecnológicos, justamente a este campo
de la economía popular y social. Que la verdad que la provincia de Buenos Aires tiene una densidad importante, la verdad que sobre todo en el conurbano bonaerense, digamos, el actor social, inclusive las organizaciones que justamente promueven la economía popular desde la base social, la verdad que tienen mucha representación social, ¿no? en términos cuantitativos y en términos cualitativos. Y la verdad que nosotros lo que venimos haciendo en ese sentido es tratar de empezar a articular con esos actores sociales para pensar estos diseños de formación, de pensar justamente esta idea de articular el dominio técnico instrumental, la formación técnica instrumental, centrada en la formación profesional, con estas nuevas capacidades que tienen que ver de cómo gestionar una organización, cómo estructurar una red de comercialización, cómo asociarse con otros en esa red de comercialización, que para nosotros también el de la formación profesional es un desafío, porque la verdad que la formación profesional que más heredamos, la formación profesional más centrada en la técnica, en lo técnico específico y no abordando estas dimensiones, ¿no? A mí me parece interesante esto que dice Rubén de articularlas en una integralidad, cómo gestionar un proceso productivo, obviamente cómo desarrollar la capacidad técnico específica y a la vez cómo desarrollar esta capacidad que tiene que ver más con la gestión de una organización productiva, con la comercialización, con un plan de negocio, cómo asociarme con otro. Me parece que son capacidades que exceden justamente a lo técnico específico, lo complementan y la verdad que incrementa la complejidad de la formación. Lo cual para eso es interesante para nosotros porque esto sí, digamos, atiende una formación profesional que nosotros sí entendemos que tiene que ser cada vez más progresiva en términos de complejidad formativa y de conocimiento tecnológico. Es interesante el planteo de Ricardo, ahí Ramiro, que estamos trabajando en conjunto con otros docentes, con la gente de la educación no formal, pero también de la educación técnica, donde le decimos que cuando ellos den la formación técnica específica del tema que sea, sea textil, sea peluquero, sea soldador, lo que sea, en el tema que sea que están dando la formación técnica, nosotros queríamos ponernos de acuerdo con ellos para hacer cada vez más como por competencia, es decir, que se haga mucha práctica y que se haga más interacción entre todos, digamos, que haya mucha más discusión, digamos, entre ellos, y nosotros, si ellos logran eso, nosotros sumamos ahí la formación emprendedora, pero como parte del mismo proceso educativo, digamos, cómo imbricar, cómo juntar las dos cosas como una sola currícula, digamos, ¿no? Y ahí aparece un problema, digamos, que quiénes son los facilitadores educativos para eso. El docente por ahí no me puede transmitir, el tradicional que no es emprendedor, no me puede transmitir esa voluntad emprendedora. Más aún, me transmite al revés, me transmite una voluntad de relación de dependencia y más del Estado encima. Entonces, nosotros siempre le estamos, yo particularmente peleándome con los institutos terciarios, las tecnicaturas superiores, de decirle, no me formé docente, formame técnico para ayudar a los emprendedores, para ayudar en la ruralidad, para ayudar en lo urbano. Eso necesitamos porque si no tenemos capacidades técnicas ahí a nivel de poder colaborar con la trama productiva, socioproductiva, comercial, como vos estabas describiendo, es muy difícil que salgan adelante. Nosotros promovemos las tramas, financiamos cuanto más entramado está. Si el plan de negocio hemos podido juntar los productores de llama con sus llamas, con los jóvenes que los hemos formado profesionalmente para esquilar y con la cooperativa que después va a procesar esa lana y se juntan en el mismo espacio, ahí logramos un plan de negocio cortito, pero que es redituable para todos. El que hace la formación profesional de esquila cobra su trabajo, el productor lleva su plata y el otro se lleva
una fibra, una lana de llama en buenas condiciones, seleccionada y fresca, digamos, recién obtenida. Es decir, le cierra todo. Y en la medida que vas entramando eso, bueno, cada vez tiene más posibilidades en el desarrollo de valor agregado para cada una de las partes, porque no hay alguien que se lleva la ganancia, sino cada vez son más los integrantes de la trama que tiene valor de trabajo. El otro día hacíamos una trama, para que tenga una idea, de formación profesional de producción de alimentos conservados para la carne de llama. Y vos juntaste 50 productores que hacen escabeche de carne de llama, vos generaste la necesidad de 40 medias reses de llama, y eso te da la posibilidad de tener la logística a mejor precio, traer el camión de frío de 300 kilómetros de la Puna, con todos los certificados, con todos los papelitos, para entregarle directamente a ese mercado y hacer una demanda básica. Y entonces el restaurante también ahora empieza a querer, porque resolviste eso de no sabía si estaba primero el huevo o la gallina. O la oferta te decía, no hay demanda, y el de que demandaba de los restaurantes, de la gastronomía, te decía, no tengo oferta asegurada y en buenas condiciones. Entonces, al armar la trama, vas haciendo que todo el sistema funcione y bajando costos de intermediación y de compra, porque ahí se juntaron los 50 y van a comprar los frascos de a 10.000, no de a 50 frascos. Entonces bajas costo ahí, y todo ese costo se traduce al valor de la mano de obra, el gran desafío. Por eso cuando yo por ahí en mi función de ingeniero no puedo olvidarme de las funciones. Entonces por eso decimos que el territorio es función del valor del trabajo, de la trama socioproductiva y del cuidado ambiental, porque si meto en todo lo agroecológico, porque esa llama está cuidada agroecológicamente, la certifico que está haciendo así, empiezo a sumarle más valor desde la agroecología, desde el cuidado ambiental, digamos. Esa es un poco el desafío. Cada actividad, cada cadena, vos la podés tener, el plan de negocio donde te da el cuero, digamos así dicho. A lo mejor no la podés hacer toda la cadena, podés hacer la cadena, como te decía, más corta. En otras cosas la podés hacer más larga, pero en todos los casos vos garantizás la sustentabilidad del sistema, porque garantizás escala, o garantizás precio, o garantizás mercado, y vas resolviendo el problema, ¿no? Es como yo le digo en el tema de la construcción. Bueno, el tema de la construcción, querés hacer vivienda, necesitas 3, 4 millones de pesos para hacer una vivienda. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuánto trabajo vas a dar? Ahora, si me da esos 3 millones en un fondo rotatorio, donde yo voy al barrio, y sectores medios y sectores medio bajos necesitan hacer una ampliación, una obrita de 60.000, 80.000 pesos, y están dispuestos a pagarla en cuota, no paro de hacer obra. Voy a tener 100, 200, 300, según el flujo que arme, con la confianza que genera el sistema, porque ahí sí mi formación profesional, mi cooperativa de construcción, mis albañiles, todos producen, todos certifican, y todos están, hay una cantidad de vecinos que se han anotado para el sistema, empiezan a pagar las cuotas, y necesitan que todos paguen las cuotas, porque primero entró un vecino, después le toca al otro. Entonces nadie está en condiciones de fallar, digamos. Todo el sistema funciona con confianza. Construir la trama ahí de la construcción, y después la ampliar lo que querés. Proveedores de materiales, conocimientos, certificaciones, arquitectos, lo que quieran, digamos. Es decir, el gran trabajo del Estado es ayudar a que se desarrolle esa trama, promocionando, ayudando, fomentando, facilitando ese desarrollo, digamos. Ahí creo yo que la economía popular tiene mucho para aportar, y que, como vos bien decías, no hay otra manera de hacerlo, no va a haber otra manera de resolver el tema del trabajo que no sea por ese lado. Sí, yo les comento dos experiencias que estamos observando y que
estamos tratando de articular. Hay una que tiene que ver con esta idea del reciclado, que para mí es muy importante, porque justamente el primer segmento de lo que es el proceso de reciclado, sobre todo en lo que es plástico, por ejemplo, en todo lo que es plástico, PET, todo lo que son los envases para alimentos y para otras cosas, el primer segmento, digamos, los recicladores, es el segmento más precario, más vulnerado, que lo que hace es básicamente recoge, clasifica y en el mejor de los casos acopia en alguna cooperativa y luego lo vende a empresas que lo procesan. Nosotros ahí, obviamente, que lo que queremos pensar, digamos, empezar a agregarle valor a ese plástico también desde esas unidades cooperativas, que no solamente sean de acopio, sino que desarrollen alguna cadena de valor, una agregación de valor, por ejemplo, en algo que está desarrollando varias cooperativas de economía popular ligada al tema de madera plástica, ¿no? Se utiliza, justamente eso se utiliza como materia prima para producir un material se llama madera plástica muy similar a la madera, que obviamente tiene mejores condiciones por el carácter plástico, ¿no? Y que la verdad que tiene muchos usos para todo lo que es de infraestructura urbana, juegos, inclusive para hacer los decks de las viviendas. La verdad que se usa mucho tanto para mobiliario como uso como una madera común. Eso es lo que nosotros también estamos pensando, digamos, cómo formar en esa línea. Y los procesos productivos para desarrollar eso, la verdad que no son tan complejos, digamos, no tienen una alta complejidad. Digamos, obviamente se requiere cierta inversión, pero no es tan sofisticada y tan enorme esa inversión. Sí me parece que desde el punto de vista formativo ahí hay como una escala de pensar esa cadena de formación que ligue justamente este salto cualitativo para estos trabajadores. La de los ladrilleros es otra, y hay otra que tiene que ver con un esquema que tiene la provincia de la producción de agroalimentos, más desde el punto de vista de la proximidad. En provincia de Buenos Aires se ve hace unos años, en Capital también, en el AMBA sobre todo lo que tenga que ver con producción agroecológica como un sector más target, más gourmet para ciertos sectores sociales. La verdad que lo que se viene discutiendo cada vez más aparece en la agenda pública, cómo, digamos, que ya deje de ser una producción y un consumo solamente para las clases medias y altas, sino que alimentarse en forma sana y barata sea un principio más abarcativo a todos los sectores sociales y a los sectores populares. Ahí lo que se está viendo es un cambio desde el punto de vista del modelo productivo y cierta intencionalidad política para que las producciones periurbanas cada vez sean más agroecológicas, justamente como lo decía Rubén, que llegue a niveles de certificación agroecológica justamente en un esquema de proximidad con los centros de consumo, sin intermediarios entre lo que es el productor y el consumidor. Digamos, se están constituyendo como redes de comercialización y distribución sobre la base de esta producción, y para nosotros es clave desde el punto de vista de la formación. Piensen ustedes que formar un operario hortícola, un horticultor nuestro, digamos, la verdad que la cuestión agroecológica, la cuestión de los biofertilizantes, los bioinsumos, era como que no estaba como descartada, estaba centrada más en la producción más de carácter, utilizando agroquímicos y a gran escala. Digamos, me parece que ese cambio desde el punto de vista del paradigma, tanto de consumo como de producción, eso nos alienta a nosotros a modificar básicamente la formación y los perfiles profesionales de estos trabajadores. Que la verdad que en el cordón periurbano genera mucho volumen de empleo. Digamos, piensen ustedes que estamos hablando de 13, 14 millones de habitantes, digamos, que pueden ser potenciales consumidores de ese tipo de productos. Ahí, Ricardo, recién ahí Juan Tarifa me plantea un tema en el chat que tiene que ver con que muchas veces en algunas actividades, él da un ejemplo concreto en los buscadores de oro, pero es aplicable a muchas otras actividades, que se le aplica al Estado normas de producción como si fuera la gran minera, ¿visto? En este caso del ejemplo, como si fuera, cuando hay, tenés que bajar a ver la realidad y adecuarla, y sin dejar de cumplir los requisitos básicos que se exigen, como pasa con los alimentos, digamos.
te están pidiendo un sistema para exportación, te piden instalaciones para producción porcina o de producción de queso, como si estarías por exportar grandes cantidades cuando vos tenés que cumplir, garantizar la inocuidad, sí, pero no necesito tener 3 baños para garantizar la inocuidad. Digo, es decir, la adecuación de las normas al nivel de la economía popular es un tema que también que hay que resolver. Y el otro tema que plantea Tarifa y que vos ahí lo estabas un poco delineando con este ejemplo del reciclado, es que y ya lo veníamos diciendo, es la formación más integral del técnico, ¿no? Porque no es lo mismo, Habito, cuando vos vas a la formación profesional, ponerle de la formación porcina, como está preparado el Ministerio de Trabajo para la empresa porcina que tienen, no sé, 300 reproductoras, entonces hay especialistas en cada una de las partes de la producción, uno para dar de comer, otro para la parte del parto, de las chanchas, etcétera, etcétera. En cambio, el productor de la economía popular tiene que hacer todo. Él tiene que saber de todo. Entonces, por ahí la formación que se hace también, dependiendo de los contextos, claro, si estoy en el Otto Kraus, capaz que me formo para una gran empresa. Ahora, pero si estoy en Palmasola, digo, ahí en Vinalito, en la provincia de Jujuy, y tengo que formarlo más integralmente para que pueda atenderme toda la variedad de problemas que tengo que atender después en la producción, porque yo tengo que ocuparme de todo, digamos, esos dos conceptos, ¿no? Uno, el tema de las normas, acomodar las normas a la realidad sin perder con eso las exigencias básicas del producto, digamos, el producto queremos garantizar la inocuidad, queremos garantizar que llegue bien en la cadena de frío, queremos que se cumpla, que nadie se robe el oro, nadie haga manejo raro, pero eso se puede hacer dictando normas y pensándola, no ya pensándola en la gran empresa, sino pensándola en la suma de pequeñísimas empresas o autogestionadas de empresas, digamos, y es lo mismo en lo que hace a la formación, digamos, cómo vamos haciendo más integral esas formaciones que eran parcializadas, porque la empresa necesitaba muchos actores, y ahora resulta que vos tenés que hacer todo. Ricardo, hay una cuestión también ahí tomando de la pregunta que hace Juan, el querido Juan Tarifa, que dice, plantea el cambio en los planes de estudio, porque como que está pensando en la participación de la gran empresa, el técnico minero, lo está planteando porque en la participación de la gran empresa, pero ¿cómo hago? O sea, pero por ejemplo, pone el caso del minero común, digamos, entonces, ¿cómo va a poder participar ese técnico también pensando en estas unidades productivas que son mucho más pequeñas, que no son esa gran empresa que por ahí se transmite, que se piensa en el diseño curricular o la interpretación que se hace del diseño curricular? Sí, digamos, a mí me parece que ahí lo que nosotros tenemos que cambiar en términos más de fuente para producir el currículum tiene que ver con los actores que se involucran para definir el perfil profesional. Digamos, a mí me parece justamente que tiene que ver con esta posibilidad de visibilizar a los actores sociales de la economía popular, de la economía social, y que sean parte también de esa mesa sectorial cuando se define un perfil profesional. Digamos, nuestros perfiles profesionales básicamente están estructurados siempre en base a los sectores más modernos de la economía. Lo que pasa es que tienen cierta hegemonía y cierta dominancia en definir esas necesidades. A mí me parece que, y esto sí tiene que ver con una intervención de la política pública, de empezar a equilibrar esas voces. Digamos que el diálogo social, que es clave para constituir los perfiles profesionales, sea un diálogo social intersectorial, digamos, que intervenga y que sea de carácter multiactoral, digamos, que intervenga no solamente, obviamente tiene que intervenir el sector moderno de la economía, la pequeña, la mediana y la grande empresa, no hay problema, pero también tiene que intervenir este tipo de
lógica económica, ¿no? Este actor social y económico que me parece que es tan relevante por lo que estamos conversando. Así que me parece que es esto lo que me parece que es central cuando se define y se legitima el perfil tradicional, que tiene que estar validado socialmente por este esquema más multiactoral. De esa manera los diseños curriculares tienden a permear esta cuestión. Si no, no lo van a permear nunca. Y la verdad que formar un técnico para determinados roles ocupacionales en el sector más moderno de la economía te aleja de estas problemáticas. Me parece que no debería desconocer estas, pero tampoco estas, digamos, en términos de intervención potencial desde el punto de vista de la figura de un técnico. No, disculpame, no veo las preguntas, así que no... Está bien. No, era una sola pregunta hasta ahora que apareció, que es de Juan. No veo de otras personas que hayan preguntado. Así que si yo ya puse ya que el que esté interesado pueda preguntar. Así que sí, me parece que ahí hay un punto importante, ¿no? Porque si bien estamos con lógica distinta, digamos, el mundo de la política trata de incidir ahí con esta característica de la economía popular, la cuestión de la formación, que también provee perfiles formativos que pueden ayudar en la inserción y en el acompañar esos procesos que hay en la economía popular. Pero acá también es básico, me parece, que es el trabajo intersectorial, ¿sí? Yo creo que acá se puede armar, porque tal vez los perfiles formativos que se requieran, que nosotros necesitamos, necesitan estas voces, y ahí hay un tema interesante para que la política educativa, me parece, empiece a abrir el juego, ¿no? Y en todo caso que la política o las otras decisiones políticas que pueden tener digamos otros ministerios puedan empezar también en todo caso a golpear la puerta y a iniciar la demanda, ¿no? O sea, me parece que es básico el trabajo, digamos, de acá de acuerdos, ¿no? De acuerdo, de discusión, de ver la necesidad de los perfiles formativos, de repensar el currículum, de dar visibilidad a estos actores, ¿no? Que son, creo que, actores que en algún momento, o sea, van a necesitar demandas de gente que acompañe esos procesos formativos, ¿no? ¿Sí? Sí, y por ejemplo, suponete, vos tenés en el caso de la educación técnico superior, en el caso de la educación técnica secundaria, vos tenés el campo de formación de las prácticas profesionalizantes. La verdad que realizar prácticas profesionalizantes en base a los ejemplos que dio Rubén de políticas de aquellos proyectos en desarrollo que están en la provincia, la verdad tiene una riqueza impresionante para que un técnico en formación, digamos, intervenga y mejore los procesos productivos de esos proyectos, ¿no? Me parece que ahí hay una fuente también interesante para la articulación, aparte de lo que es la mesa sectorial, ¿no? Digamos que ahí te definís el currículum. Me parece desde el punto de vista institucional, de una institución singular del PP, desarrollar la práctica profesionalizante en línea, en la articulación con la economía popular, no también es solamente hacerla. Obviamente es interesante también que haga la práctica profesionalizante, no sé, en Ledesma, para darte un ejemplo de empresa moderna y constituida. Que haga también la práctica profesionalizante en Ledesma, pero que también desarrolle una práctica profesionalizante o proyecto tecnológico ligado a este tipo de emprendimiento, ¿no? A este tipo de emprendimiento más de la economía popular. Me parece que lo que hay que jugar ahí es equilibrar justamente esta mirada, que tiene que ver con este proceso cultural de visibilizar a este sector. Hay que visibilizarlo y hay que jerarquizarlo y priorizarlo. Sobre todo en este contexto, en un contexto donde el mundo del trabajo, digamos, es una fuente de desigualdad social permanente. Digamos, no logramos constituir un mundo de trabajo más inclusivo, más igualitario. La verdad que hay que buscar otro tipo de herramienta y la educación técnica profesional tiene que acompañar este proceso. Ricardo, ese tema que estás planteando, vos fíjate que nosotros, bueno,
justamente Ramiro ha participado. Nosotros hemos hecho un área exclusiva para relación, educación, economía popular. Y hemos tenido como 3 niveles, nos hemos planteado: las prácticas profesionalizantes, las pasantías rentadas y después como una especie de contrato, si es que era como una pirámide, ¿no? Bueno, era cuántos hacían la práctica profesionalizante que veíamos que estaban interesados, cuántos después de eso hacíamos prácticas rentadas, y ahí seleccionábamos quienes podían quedar trabajando, no en el Estado, pero sí vía las instituciones, nosotros ayudando a financiar. No lo queríamos meter al Estado. Entonces, vos fíjate que en una de las primeras experiencias reunimos todos los responsables de prácticas profesionalizantes del área agropecuaria, de las tecnicaturas agropecuarias. No logramos que se ocupen, porque ¿saben también qué ocurre? Que es un problema para el docente, a pesar de que nosotros le ofrecíamos los espacios donde hacer la práctica, porque al tener muchos procesos formativos en todo el territorio, tenía la disponibilidad del lugar donde había un técnico con productores en un contexto y le avisábamos qué temas iba a tocar para que a ellos armaran la práctica profesionalizante o por lo menos participaran, digamos, es decir, resolvía un tema clave, digamos, que es generar el lugar donde hacer esa práctica. Pero vos sabés que es complejo cuando vas al territorio. Lo social es complejo. Eso me hace acordar a un profe de agroecología, un experto que tiene La Plata, Sarandón, que decía un día que había ido a un campo de un pequeño productor que no tenía plagas. Entonces habían ido expertos en plaga y él le había dicho que estudiaran por qué ese campo no tenía plaga. Y dice, no, nosotros no podemos estudiar eso, dice, porque nosotros lo que hemos estudiado es a explicar dónde hay plagas, ¿no? Sabemos explicar las distintas plagas y por qué se han producido las plagas, no podemos explicar esto donde no hay plagas, es decir, la complejidad de lo social, de la economía popular, de cuando vas al contexto, yo siempre lo relaciono con lo social, con la informática, que también tiene esa complejidad, donde no está la buena práctica definida. Vos planificás y vas al espacio, al contexto, ahí a corregir, a tomar decisiones y a aprender con esa práctica, con ese contexto, con esa interacción, digamos, que va teniendo ese problema. Entonces, es muy interesante esto que estabas diciendo, porque cómo hacer que esos docentes se le animen a estas cosas, digamos, ¿no? Siempre le han buscado algún pero para no hacerla. Igual hicimos cosas directamente casi con ciertos docentes, con algún coordinador, que hemos encontrado la vuelta para que lo haga. El otro día nosotros acá el año pasado, justamente acá en la fundación que estoy ahora, juntamos una tarea de formación emprendedora de la Secretaría con chicos de UNIES, de Jujuy, que daban comercialización. Eran de primer año. Hicieron una experiencia de práctica profesionalizante, 2 docentes bien comprometidos, logramos trabajar directamente con los docentes, buena onda del director, e hicieron la práctica. Iban primero, nosotros tampoco teníamos bien preparado el tema, pero ellos empezamos a elaborar unos términos de referencia, una guía para visitar los emprendedores, y empezaron a funcionar y a hacer todo el seguimiento del curso. Con las visitas a los emprendedores se encargaban los chicos. Me decía la profesora que este año esos alumnos están en segundo año y que son súper cancheros ahora cuando les llevamos una propuesta, comparativamente con los de tercero que nunca habían hecho nada en la práctica, porque la diferencia era abismal, cómo estaban preparados para encarar otras cosas. Y no es que habíamos hecho gran cosa, sino que habían
he tenido la oportunidad de estar en el contexto y de interactuar con el emprendedor. Ricardo, ¿querés decir algo más? Y ya cerramos, y también Rubén, también como un cierre de lo que logramos, digamos, lo que... No, primero agradecerte, Ramiro, a vos y a Rubén. Me parece muy interesante la temática, me parece que desafía tanto desde el punto de vista de la política pública como de lo que son los procesos formativos. Para mí es una instancia muy de desafío construir aprendizaje y conocimiento alrededor de esta articulación y de este vínculo. Eso por un lado, ¿no? Y segundo, yo coincido con Rubén, el nivel de para transformar cuestiones de orden cultural institucional, de estas matrices que nos configuran a la educación técnico profesional, la verdad que lleva un proceso de aprendizaje también importante. Me parece que yo lo que veo es que esta articulación que tiene que tener la educación técnica con estas nuevas realidades sociales, económicas, culturales, me parece que tiene un desafío estratégico. Y yo creo que si la educación técnica profesional quiere seguir siendo significativa y pertinente, sí o sí los tiene que abordar. Si no, la realidad lo va a resolver de otra manera, digo. Me parece que es central utilizar la red pública de educación técnico profesional que tenemos configuradas a nivel nacional, justamente para que atienda este tipo de problemáticas. Nosotros tenemos una red pública, prácticamente tenemos casi 5.000 instituciones de TP en la Argentina. Tenemos una red pública centenaria, con una inversión pública sistemática, socialmente densa, llega territorialmente a todo el país. Me parece que movilizar esa red pública de conocimiento que es un bien público y común a este tipo de problemáticas nos parece que es un valor social que nosotros tenemos y una capacidad que tenemos desde el punto de vista de la política pública para movilizar para resolver estos problemas. A mí me parece que es esto lo estratégico en este momento. Y les agradezco a los dos el espacio y la conversación. Muchas gracias, Ricardo, Ramiro, la posibilidad de estar compartiendo. Creo que es muy rico, aprendemos de estas tipos de conversatorios, y vos lo que decías ahí al final es un tema central. ¿Cómo hacemos gestión del conocimiento en el territorio? ¿No? Es lo que estabas planteando, digamos así. Entonces ahí hay un gran desafío, porque si el capital de ese capital que está no lo puede usar la gente, es un capital muerto, no es un capital social, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de cómo hacemos llegar todo ese conocimiento para que lo use la gente. Es un gran desafío, que esté disponible, que esté a mano. Bueno, nosotros ese foro de la economía solidaria tiene ese sentido, pero por supuesto es una cosa chiquita frente a todo lo que hay disponible, digamos, en la Argentina. La Argentina tiene un nivel educativo. El otro día oiga, podés hacer diagnósticos rápidamente con estos enlaces de Google. Eran 30 o 35, creo que llenaron la encuesta de confección, de textil, mujeres que hacen textil, y en 24 horas tenía el Excel, ¿no? De todo, y cuando veía el nivel educativo, todos, casi la mayoría tenían secundario y algunos tenían terciario de las mujeres que hacían textil. O sea, nuestro nivel educativo, vos en Bolivia, nosotros aprendimos mucho esto en Bolivia, y ahí tenías que dar primero como 500 horas, primero para aprender a leer un poco mejor y a sumar, antes de comenzar con la formación profesional. Nosotros partimos de otro nivel de educación y de capacidad de la gente, que realmente tenemos que valorarlo, más allá de la crítica que podemos hacerle al sistema educativo siempre, pero tenemos una base, un punto de partida mucho mejor que cualquier otro lugar. Entonces, nuestro desafío, gente como vos, es muy importante, que está en el sistema educativo, está en la formación profesional,
para todo esto que hemos discutido, cómo vamos logrando que los organismos estatales del área educativa se metan cada vez más en esta que es el gran desafío del trabajo, ¿no? El gran desafío del trabajo, donde la economía solidaria, la economía popular es la que te va a dar respuesta de crear trabajo, pero además participativo, entramado, a mejorar la democracia, te hace todo mejor, te da más libertad, pero también está más entramado. Es decir, creo que yo agradezco mucho de nuevo, Ramiro, y a vos, Ricardo, la posibilidad de haber compartido, y saludo a todos los que nos han estado siguiendo. Muchas gracias. Gracias.